Bienvenidos un día más a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Espero que estén teniendo un día fantástico, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, vamos a hablar de esas joyitas cortas, adictivas, que puedes devorar en un fin de semana. Hoy les traigo una lista de 10 series turcas cortas, súper adictivas y con menos de 10 episodios cada una, perfectas para esos momentos en los que quieres un maratón rápido, emocionante y lleno de drama, romance y por supuesto, mucho sabor turco. Así que prepárense una taza de té turco, acomódense en su sillón favorito y acompáñenme en este recorrido por las series turcas que los mantendrán pegados a la pantalla. Y antes de empezar, como siempre, un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y dejarme un comentario al final contándome cuál de estas series les llamó más la atención o si tienen alguna otra recomendación para agregar a la lista. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Muy bien, manos a la obra. Vamos a empezar este maratón turco con una serie que estoy segura de que les va a encantar, Immortals o Yaşamayanlar en turco. Esta serie de vampiros turca, de tan solo 8 episodios, es una mezcla explosiva de acción, fantasía y romance oscuro. La historia sigue a Mia, una joven convertida en vampiro, que busca venganza contra Dmitri, el vampiro que la transformó. La ambientación es fascinante, las actuaciones son sólidas y la trama te atrapa desde el primer minuto. Si les gustan las historias de vampiros con un toque diferente, Immortals es una opción excelente. Además, Estambul de noche le da un toque gótico muy interesante. *** profundizando en Immortals, un festín de colmillos y venganza en Estambul ***. Immortals no es la típica serie de vampiros. Se aleja de los clichés y nos presenta un mundo oscuro y estilizado donde la venganza es el motor principal. Mia, interpretada magistralmente por el Zinsangu, no es la damisela en apuros que suele verse en historias de vampiros. Es una guerrera decidida, consumida por el deseo de hacer pagar a Dmitri, el vampiro que le arrebató su vida humana y la condenó a una existencia eterna en la oscuridad. Dmitri, encarnado por Kerem Bürsin, es un villano carismático y complejo. No es simplemente un monstruo sediento de sangre, sino un ser antiguo con sus propios motivos y una historia que se revela gradualmente a lo largo de la serie. La relación entre Mia y Dmitri es el corazón de la serie, un tira y afloja constante entre el odio y una extraña forma de conexión. La serie explora temas como la inmortalidad, la pérdida de la humanidad y la búsqueda de identidad. ¿Qué significa ser inmortal cuando has perdido todo lo que te hacía humano? ¿Cómo lidias con el dolor de la pérdida y la sed de venganza? Immortals plantea estas preguntas de manera inteligente y reflexiva, sin caer en simplismos. Además de la trama principal, la serie presenta un rico universo de personajes secundarios, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. Hay otros vampiros, cazadores de vampiros y humanos que se ven atrapados en la lucha entre Mia y Dmitri. La ambientación en Estambul le da a la serie un toque único y exótico. La ciudad se convierte en un personaje más, con sus calles laberínticas, sus antiguos edificios y su vibrante vida nocturna. La dirección de fotografía es impresionante, con una paleta de colores oscura y sombría que crea una atmósfera de misterio y suspense. La banda sonora también es excelente, con melodías electrónicas que complementan perfectamente el tono de la serie. Si buscas una serie de vampiros que te sorprenda y te haga pensar, Immortals es una excelente opción. Prepárate para un viaje lleno de acción, romance oscuro y giros inesperados. La siguiente en nuestra lista es Deep. Esta miniserie de 8 episodios es un thriller psicológico que te mantendrá al borde de tu asiento. Sair, un psiquiatra que trabaja con personas que intentan suicidarse, se cruza con Bilge, una mujer misteriosa que guarda un oscuro secreto. A medida que Sair intenta ayudar a Bilge, se ve envuelto en una trama peligrosa y llena de intriga. Deep es una serie intensa, con actuaciones impecables y una historia que te hará cuestionar todo lo que ves. Si les gusta el suspense y los giros inesperados, esta serie es para ustedes. Además, la química entre los protagonistas es innegable. *** desentrañando Deep, un laberinto psicológico de secretos y suicidio ***. Deep se sumerge en las profundidades de la mente humana, explorando temas como el suicidio, la culpa y la redención. Sair, interpretado por İlker Kaleli, es un psiquiatra dedicado que se siente responsable por las vidas de sus pacientes.
Su encuentro con Bilge, interpretada por Neslihan Atagul-Doulu, desencadena una serie de eventos que lo ponen a prueba tanto personal como profesionalmente. Bilge es un personaje enigmático y atormentado, con un pasado oscuro que la persigue. No está claro si realmente necesita ayuda o si está manipulando a Sair para lograr sus propios fines. La relación entre los dos es compleja y ambigua, llena de tensión sexual y desconfianza. La serie juega constantemente con la percepción del espectador, haciéndonos dudar de todo lo que vemos. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Quién está mintiendo? Deep es un laberinto psicológico donde nada es lo que parece. La dirección es impecable, con una atmósfera opresiva y claustrofóbica que refleja el estado mental de los personajes. Los flashbacks se utilizan de manera efectiva para revelar gradualmente el pasado de Bilge y aumentar el suspense. La química entre Ilker Kaleli y Neslihan Atagul-Doulu es innegable. Sus interpretaciones son sutiles y convincentes, transmitiendo la complejidad emocional de sus personajes. La serie también cuenta con un excelente elenco de actores secundarios que dan vida a personajes memorables. Deep es una serie que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. Prepárate para un viaje intenso y perturbador que te hará cuestionar la naturaleza de la realidad y la fragilidad de la mente humana. Si te gustan los thrillers psicológicos que te hacen pensar, Deep es una serie que no te puedes perder. Continuamos con Persona, también conocida como Sassy Jet. Esta serie de 12 episodios, aunque un poco más larga que las anteriores, merece completamente estar en esta lista. Cuenta la historia de Aga Beyoglu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer que decide aprovechar su enfermedad para cometer un crimen que ha estado planeando durante años. La serie es un thriller oscuro y complejo que explora temas como la justicia, la venganza y la moralidad. Alok Bilginer, el actor principal, ofrece una actuación magistral que le valió un premio Emmy internacional. Si buscan una serie que los haga pensar y reflexionar, Persona es una excelente elección. *** Analizando Persona, una obra maestra sobre la memoria, la venganza y la justicia. ***. Persona es mucho más que un thriller criminal. Es una reflexión profunda sobre la memoria, la justicia y la moralidad. Aga Beyoglu, interpretado de manera brillante por Alok Bilginer, es un personaje complejo y contradictorio. Es un hombre bueno que ha sido víctima de una terrible injusticia y que decide tomar la justicia por su propia mano. El Alzheimer le da a Aga una excusa para cometer sus crímenes, pero también lo convierte en un personaje vulnerable y patético. A medida que su memoria se desvanece, se enfrenta a la posibilidad de olvidar los motivos de su venganza y de perder su propia identidad. La serie explora la idea de la justicia desde diferentes perspectivas. ¿Está bien cometer un crimen para vengar una injusticia? ¿Existe una justicia verdadera o solo una serie de interpretaciones subjetivas? Persona plantea estas preguntas de manera inteligente y sin ofrecer respuestas fáciles. La dirección es impecable, con una atmósfera oscura y opresiva que refleja el estado mental de Aga. Los flashbacks se utilizan de manera efectiva para revelar gradualmente el pasado del personaje y explicar sus motivaciones. La actuación de Alok Bilginer es simplemente magistral. Captura a la perfección la complejidad emocional de Aga, transmitiendo su dolor, su rabia y su desesperación. Su interpretación le valió un merecido premio Emmy internacional, convirtiéndose en el primer actor turco en ganar este prestigioso galardón. Persona es una serie que te hará pensar y reflexionar mucho tiempo después de haberla terminado. Es una obra maestra que explora temas universales de manera inteligente y conmovedora. Si buscas una serie que te desafíe y te haga cuestionar tus propias creencias, Persona es una excelente opción. Ahora prepárense para un poco de romance con Fi. Esta serie, dividida en 2 temporadas de 6 episodios cada una, es un drama romántico con toques de thriller psicológico. La historia gira en torno a Kam Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. La serie explora las complejidades de las relaciones humanas, la ambición y el poder. Fi es visualmente impresionante, con una banda sonora cautivadora y actuaciones convincentes. Si les gustan las historias de amor intensas y con un toque de drama, esta serie los va a enganchar. ***. Desmenuzando Fi, pasión, obsesión y poder en el mundo del arte. ***. Fi es un drama romántico que se adentra en las complejidades de las relaciones humanas, la ambición y el poder.
Cam Mañay, interpretado por Ozanguven, es un psicólogo famoso y carismático que se obsesiona con Duru, interpretada por Serini Sarkaya, una joven bailarina talentosa y ambiciosa. La serie explora la naturaleza obsesiva del amor y cómo el poder puede corromper las relaciones. Cam Mañay utiliza su influencia y sus conocimientos psicológicos para manipular a Duru y acercarse a ella. A medida que su obsesión crece, se vuelve más controlador y peligroso. Duru, por su parte, es una joven que lucha por alcanzar sus sueños y por encontrar su lugar en el mundo. Se siente atraída por Cam Mañay, pero también desconfía de él. La relación entre los dos es un juego de poder constante, donde ambos intentan controlarse mutuamente. La serie también explora el mundo del arte y la danza, mostrando la dedicación, la pasión y el sacrificio que se requieren para alcanzar el éxito. La ambientación es elegante y sofisticada, con una dirección de fotografía impresionante y una banda sonora cautivadora. Las actuaciones son convincentes, con Ozanguven y Serini Sarkaya entregando interpretaciones memorables. La química entre los dos es innegable, lo que hace que la serie sea aún más adictiva. Fi es una serie que te enganchará desde el primer episodio. Prepárate para un viaje lleno de pasión, obsesión y drama. Si te gustan las historias de amor intensas y con un toque de thriller psicológico, Fi es una serie que no te puedes perder. La siguiente en la lista es 7 Youth, o 7 caras. Esta serie de antología presenta 7 historias independientes, cada una explorando un aspecto diferente de la condición humana. Cada episodio tiene su propio elenco y dirección, lo que la convierte en una experiencia variada y estimulante. Los temas que se abordan son diversos, desde el amor y la pérdida hasta la culpa y el perdón. 7 Youth es una serie que te hará reflexionar sobre la vida y las relaciones humanas. Si les gustan las historias cortas y con un mensaje profundo, esta serie es ideal para ustedes. ********.